Primero quisiera comentarles que, bueno, se han hecho una serie de estudios, me parecen todos ellos muy importantes. Algunos han sido promovidos por CEPAL, por UNICEF, por universidades latinoamericanas importantes, por la propia OEI. Yo misma he participado en un grupo que se llama Grupo de Expertos en Educación y Tecnologías a nivel Iberoamérica. Y en todos esos trabajos lo que se ha buscado es hacer un balance crítico de cómo se están introduciendo las tecnologías en nuestros escenarios escolares y qué frutos estamos cosechando, cuáles son los modelos educativos, cuáles son los enfoques pedagógicos, qué es lo que se hace en esas grandes políticas, modelos, enfoques que ocurren en toda la región iberoamericana. Hasta donde recuerdo, y me parece que la idea del estudio es continuar haciendo análisis de caso de cuáles eran las políticas y los proyectos nacionales más importantes de introducción de las tecnologías en la educación básica, con qué resultados, con qué fuentes de financiamiento, participando quiénes como los actores centrales del proceso, con qué mirada hacia la formación docente, hacia la habilitación de los centros escolares. Y bueno, pues yo aquí trato de resumir cuáles son tanto los propósitos de esos proyectos como algunos de sus resultados y los retos que encontramos en ellos. Si bien es cierto que se ha logrado en el último decenio un avance importante en la introducción de la conectividad en las instituciones escolares en todo Iberoamérica, todavía la meta prevista no está cubierta. Si hacemos un análisis de qué tanto las escuelas disponen de una buena conectividad para trabajar en sus espacios de aula y para que en un momento dado todos los chicos puedan estar trabajando colaborativamente y teniendo un acceso pues razonable tanto a Internet como a las redes sociales, pues vamos a encontrar que esto también va a depender de muchos factores que median esta situación de inequidad, de desigualdad socioeconómica en la región y que todavía no se ha logrado la meta que se debería esperar, que todos tengan acceso en condiciones de equidad a las tecnologías. Y bueno, pues eso va a ser un primer resultado que de alguna manera va a comprometer la meta principal de todas las políticas y proyectos regionales de introducción de la tecnología, porque los proyectos más importantes buscan precisamente mejorar la calidad de la educación básica y a través precisamente, o al menos ese es el discurso que acompaña a los programas, de que las tecnologías lleguen como un instrumento de innovación pedagógica a los lugares más apartados y con las poblaciones que tienen una mayor condición de pobreza. Se busca también en todas estas políticas pues promover la inclusión digital, disminuir la brecha digital. La brecha digital es socioeconómica, es generacional, es étnica y es de género. ¿Sí? Podemos hacer un análisis de cada uno de estos elementos y vamos a encontrar que se tiene o no se tiene acceso a las tecnologías digitales en función de todos estos aspectos y se busca que las tecnologías pues logren ser un instrumento que permite pues dar un mayor acceso a la educación y a la cultura y que a través de que los chicos en la institución escolar logren una serie de competencias o habilidades digitales, pues estas puedan irse generando también en su entorno cercano. La mayoría de los proyectos que se están desarrollando en la región iberoamericana apuntan
a que desde la institución escolar se quiere no solo abatir esa brecha digital pensando en los chicos, en los escolares, sino también en sus familias y en su comunidad. Vamos a encontrar también que se busca desarrollar competencias de ciudadanía digital en los estudiantes, y hoy en día la tendencia que predomina en nuestra región es la del aprendizaje móvil. Si hiciéramos un recorrido pues un tanto histórico, por decirlo de alguna manera, desde que empieza la introducción de las tecnologías en la educación a nivel de políticas públicas en la región, pues veremos que esto inicia con aquellos proyectos donde el modelo prevaleciente es el modelo de los laboratorios de cómputo. ¿Sí? Esa es principios de los años 90, donde se empieza a dotar a las instituciones educativas de laboratorios que tienen equipo de cómputo, y se empiezan a generar pues toda una serie de materiales educativos o programas que siguen mucho la metodología de la enseñanza programada o de la instrucción asistida por computadora. Posteriormente esto pasa a otro enfoque en el que se dice, bueno, no solo tenemos que tener laboratorios de cómputo, las tecnologías tienen que entrar a las diversas aulas y tenemos que disponer de una serie de materiales educativos innovadores que permitan la transformación de los paradigmas educativos. Ahí es cuando entramos a esos modelos donde se empieza a dotar a las escuelas, ya pensando en las diferentes aulas, no nada más en laboratorios de cómputo ex profeso, de pizarrones digitales, y es cuando se empieza a hacer una fuerte apuesta por generar estos portales con materiales educativos innovadores, con presencia de videos, de secuencias didácticas digitalizadas, de objetos de aprendizaje como recursos para apoyar los diferentes contenidos curriculares. Quisiera decirles que de alguna manera muchos de los portales que se han ido generando y manteniendo a lo largo de ya más de una década, pues son portales muy prestigiados. Les comentaba que incluso el que ustedes tienen aquí en la República Argentina, el famoso Educar, es uno de los portales más reconocidos, igual que el portal que tienen los chilenos y los uruguayos. Creo que han logrado consolidar espacios muy interesantes con recursos para la enseñanza y el aprendizaje. La cuestión es, claro, si estos llegan a todas las personas que quisiéramos que llegaran, y tanto profesores y estudiantes les logran dar sentido en los escenarios educativos. Pero bueno, las últimas tendencias van en otra dirección, van en esta idea del aprendizaje móvil, de que el aprendizaje, y ustedes van a ver que esto empata mucho con eso que hoy se llama las nuevas ecologías del aprendizaje. Ahí la filosofía es que el aprendizaje está en todos los escenarios en donde estamos los seres humanos, que aprender ocurre en la escuela, sí, pero ocurre en muchos otros lugares. Puede ocurrir en este auditorio, puede ocurrir en una biblioteca, puede ocurrir cuando estamos en casa, puede ocurrir en un centro de recreación. Entonces que hay que pensar que tenemos que disponer también de una serie de instrumentos y de recursos que tengan esta cualidad de ir soportados en las tecnologías móviles y que nos permitan de esta manera, sin tener límites de tiempo y de espacio, tener acceso a experiencias educativas para aprender, y eso pues nos acerca a lo que se llama los enfoques 1 a 1, que son los enfoques que están ahorita detrás, ustedes seguramente lo saben, de la mayor parte de las políticas educativas en la región. En todos nuestros proyectos latinoamericanos se dice, el discurso oficial es que un factor clave es capacitar a los profesores en el uso de las tecnologías, pero no solo en el uso de las tecnologías pensadas como instrumento técnico. Si nosotros vemos los grandes documentos que están detrás, los documentos base o los modelos educativos en todos los proyectos, yo me atrevería a decir que en todos se habla de un aprovechamiento pedagógico o psicopedagógico de las tecnologías en el aula. Se tiene claro, al menos a nivel de documento, ahorita vamos a ver qué sucede en la práctica, que tenemos que apostar a eso que se llama un uso epistémico de las tecnologías, un uso estratégico, ético y seguro
de las mismas y no solo al uso técnico de la tecnología, ¿verdad? Y se reconoce, como se ha reconocido en todo este discurso de la innovación y del cambio educativo, que si estos cambios no pasan por la figura del docente, muy difícilmente van a lograr tener concreción en las aulas. ¿Qué se ha encontrado en estos estudios? Bueno, entre los primeros resultados que podríamos comentar, pues es que estos enfoques o estos modelos van a ser más claros, más favorables y con mayor impacto si lo que se tiene pensado y se tiene realmente definido detrás de los mismos, si sus metas se enfocan a educar por competencias, pero no solo competencias digitales que van en la lógica de competencias para la vida y que consideran que las tecnologías finalmente son instrumentos de mediación que nos tienen que ayudar a aprender y aprender a convivir. Que estos proyectos, o por lo menos los más exitosos, los que han empezado a tener resultados favorables, son proyectos que apuestan de una forma muy importante a la formación tecnopedagógica de los docentes, a una formación continuada, a una formación con acompañamiento, que no se queda nada más en esa habilitación que a veces es muy corta, de pocas horas y donde solo se le dan a los docentes las instrucciones de cómo hacer el uso de los equipos. Otro resultado muy importante es que se requieren procesos donde los cambios se vean como cambios sistémicos y cambios donde se promuevan procesos de gestión innovadora. El mayor obstáculo para innovar con tecnología es pensar que solo introducir tecnología o solo digitalizar el currículum o solo disponer de los mejores equipos y de los mejores materiales educativos digitalizados. Realmente lo que se encuentra, lo vamos a ver más adelante, es que las tecnologías por sí solas no van a generar, aunque sean las tecnologías de punta, ningún cambio educativo que merezca ser la pena reconocido. El cambio tiene que ser un cambio mucho más sistémico en la institución escolar, tiene que ir por lo menos de la mano la innovación pedagógica, la innovación en la forma en que pensamos el proceso de enseñanza, de evaluación, la forma en que nos relacionamos con los alumnos, el tipo de actividades educativas que ellos realizan. Porque si es simplemente la tecnología acompañando lo mismo que venimos haciendo en el mismo paradigma educativo, los cambios no van a ser cambios realmente de fondo. Y como les había comentado, los modelos educativos tienen que prever, y como primer punto, probablemente esas sean las primeras competencias o habilidades que tenemos que formar, primero asegurarlas en los profesores y después empezar a trabajarlas en los chicos. El acceso a la información, un acceso que permita a los profesores entender ese mundo de la virtualidad, reconocer el potencial que el mundo de la virtualidad ofrece con un sentido pedagógico para los docentes. Y en ese sentido también, en un primer paso, tendríamos que trabajar precisamente para ese acceso y elaboración de la información pase por un uso estratégico, ético y seguro de medios y tecnologías. Va a ser muy importante trabajar también las competencias para la comunicación y la colaboración en la virtualidad. Es realmente a través de cambiar nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de generar conocimiento, nuestras formas de trabajar en entornos verdaderamente colaborativos, que se empiezan a ver cambios en los paradigmas educativos. Ese va a ser un aspecto muy importante y, por supuesto, ya pensando que cuando vamos llegando a estas competencias empieza en realidad el cambio pedagógico, pues tener como meta también la participación en comunidades virtuales de aprendizaje. Irnos acercando a transitar de esa figura de usuarios críticos estratégicos de las tecnologías y de los recursos educativos a personas que podamos pasar a esa otra etapa en el uso de la web, donde también vamos a ser productores de conocimiento y productores de recursos para trabajar en el escenario del aula. Bueno, ¿qué retos tenemos?
¿sí? Aquí sí quisiera hablar un poco más por mi país, pero por lo que comentamos en el evento donde estuvimos colegas de todo Iberoamérica, pues me parece que esto se comparte en la región latinoamericana. Por un lado, todos estos proyectos, cuando son proyectos que representan políticas nacionales, sea los proyectos que son los pizarrones digitales, los laboratorios de cómputo, el aprendizaje móvil, el enfoque de la computadora por niño, etcétera, son proyectos en los que se ha invertido una muy fuerte cantidad de dinero, pero la política o la dinámica ha sido la inversión pensada en la dotación de equipo, ¿sí? ¿Cuál es el problema ahí? Finalmente los gastos más fuertes van a ser siempre los gastos de operación, los gastos de mantenimiento del proyecto, el uso continuo de insumos, de consumibles, de servicios para mantener habilitados y estar renovando y transformando y no dejando caer en la obsolescencia los proyectos. Otro problema que creo que tenemos que atender es que fíjense que hay poca evidencia, casi nadie, y eso sí me atrevo a decirlo en la región, establece parámetros que permitan valorar la lógica de costo-efectividad de estas iniciativas y conclusiones en las que se pueda determinar bajo qué variables o qué aspectos es que estas iniciativas o estos grandes proyectos se pueden mantener en funcionamiento y perdurar y crecer a lo largo del tiempo. En pocos de estos proyectos se parte de un análisis de fondo donde se vea realmente cuáles deberían ser los sentidos, las características, las formas de aprender y de enseñar de los niños. Y los chicos en el día a día logran muchísimos aprendizajes, aprenden y desaprenden en muchos entornos y no solo aprenden los contenidos curriculares, y a veces aprenden cosas que contravienen los contenidos curriculares o los valores que se intentan establecer a través del currículum o las formas de relación y comunicación que tenemos previstas en el escenario escolar. En otras ocasiones pues logran fortalecerlas a través de estos aprendizajes, pero es poco lo que sabemos o lo que hemos hecho para tratar de integrar esos saberes de hoy en día de los chicos con estas nuevas ecologías del aprendizaje. El internet, las redes sociales, los sitios de videos, los espacios para subir fotografías, los sitios para la recreación, son sitios sumamente importantes para ellos, y el promedio de horas que pasan en la vida virtual frente a la pantalla pues está alrededor de unas 5 horas al día. Esto nos lleva a un concepto muy reciente que es el de los entornos personales para el aprendizaje. Me parece a mí que ese es un concepto que ver creciendo cada vez más, la necesidad de repensar con estas realidades cómo podemos crear entornos de aprendizaje muy flexibles, muy dúctiles, que en función de las características y necesidades de nuestros chicos se puedan ir también dinamizando y flexibilizando y los chicos puedan tomar sus propias decisiones y adaptar esos entornos a sus propias necesidades. Bueno, yo quería presentarles algunas estrategias, pero tal vez nada más menciono, dejarlas para si después quisieran verlas. Todas estas van en esta lógica de lo que hemos pensado, entornos que pueden ser muy dúctiles, que se pueden trabajar en la comunidad educativa, que se encuentran abiertos en la red y que los profesores pueden pensar y repensar junto con los estudiantes, o que pueden ser también recursos pensados para el aprendizaje guiado relativamente independiente. Otros, pues son, como ustedes saben, los portafolios electrónicos, que son esos recursos para repensar la evaluación y que son recursos para hacer todo un seguimiento, ¿sí?, y toda una construcción de aprendizajes muy significativos en los chicos. El tratamiento pedagógico pues está basado en los trabajos de Ricardo Vaquero, que es colega de aquí de la UBA y de la Universidad de Quilmes, una persona muy reconocida en México, y nos hace ver que si la escuela está desfasada
de esos escenarios, intereses, motivos, competencias de los chicos, y seguimos pensando que el problema son déficits intrínsecos en los aprendices o que prácticamente todos los niños tienen algún problema de aprendizaje o algún déficit personal que les impide aprender, o si seguimos esperando, porque a mí me lo han dicho mucho, que los papás los manden motivados de la casa, pues los cambios va a ser muy difícil lograrlos. Veamos cómo el mundo de las tecnologías, de los medios, de todas estas cuestiones les genera un sentido que yo creo que tenemos que recuperar en los espacios educativos.